En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, del todo mal. Amén. Señor, te suplicamos por el sacerdocio católico. Multiplica los sacerdotes, mas danos, sobre todo, santos sacerdotes, que sean buenos pastores y que sepan presentar la verdad a los hombres de hoy. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúo con la lectura de la encíclica del Papa León XIV, Magnífica Humanidad. Me quedé en el número 199. No es suficiente invocar la ética de manera genérica. Es necesario indicar criterios precisos de discernimiento. El primero se refiere a la responsabilidad personal, cuando la decisión de atacar se automatiza o se vuelve opaca. Aumenta el riesgo de que se pierda el sentido de la responsabilidad. Por eso, la cadena de responsabilidad debe seguir siendo identificable y verificable. Quienes planifican, entrenan, autorizan y emplean deben poder rendir cuentas de sus decisiones. El segundo criterio se refiere al tiempo del juicio moral. La IA tiende a cortar los tiempos de decisión, pero en la guerra, las decisiones irreversibles no pueden tener como criterios supremos la rapidez y la eficiencia. El tercer criterio es la distinción y la protección de los civiles. Toda tecnología que facilite atacar sin ver el rostro del otro baja el umbral moral del conflicto. La selección de objetivos y el uso de la fuerza no pueden confundir a combatientes y no combatientes, ni ignorar el impacto sobre las poblaciones indefensas. 200. De estos criterios se derivan algunas exigencias ineludibles. En primer lugar, para cada sistema empleado en el ámbito bélico, deben garantizarse la trazabilidad y la posibilidad de reconstruir las decisiones, de modo que la responsabilidad y las posibles culpas no se disuelvan en la máquina. En segundo lugar, la decisión de emplear la fuerza letal no puede delegarse en procesos turbios o automatizados, sino que debe permanecer bajo un control humano efectivo, consciente y responsable. Por último, es necesario establecer reglas compartidas, incluso a nivel internacional, que frenen la carrera armamentística tecnológica y aseguren una protección especial a los civiles y a las infraestructuras esenciales para su supervivencia. Subtítulo: La crisis del multilateralismo. 201. La cultura del poder surge también de la crisis del sistema multilateral. Las instituciones creadas para salvaguardar la idea de un destino común de los pueblos y de un bien común a nivel mundial parecen debilitadas no solo por limitaciones estructurales, sino porque a menudo falta una voluntad compartida de apoyarlas, reformarlas y reconocer su autoridad moral. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo con respecto al giro histórico del siglo XX.
Después de 1989, el colapso de los regímenes comunistas en Europa vino acompañado de una globalización predominantemente económica, carente de una arquitectura política adecuada, capaz de sostener el diálogo y la paz. Se confió casi ciegamente a los mercados la capacidad de producir bienestar, democracia y estabilidad, mientras que en realidad la globalización no ha generado automáticamente unidad y paz, sino que ha suscitado reacciones fundamentalistas, identitarias y nacionalistas. El resultado está lejos de un auténtico multilateralismo. Se presenta más bien como un multipolarismo desordenado y conflictivo, donde prevalece la desconfianza hacia el otro. 202. Reaparece la tentación de construir la identidad colectiva contra un enemigo alimentando narrativas en las que cada uno se presenta como víctima legitimada para la revancha. La simplificación en esquemas. Yo primero, amigo, enemigo, nosotros, ustedes, facilita decisiones a menudo irresponsables que minan la confianza recíproca entre las naciones. La fuerza del derecho internacional es así sustituida por el supuesto derecho del más fuerte y sus instrumentos, desde los tribunales competentes en crímenes de guerra hasta los tribunales llamados a resolver las controversias entre estados, son a menudo eludidos o debilitados, con consecuencias devastadoras para la cultura política y la convivencia. 203. En este contexto, la construcción de la paz ha pasado a un segundo plano. La cooperación para el desarrollo, el desarme, la prevención de conflictos y el fomento de la confianza mutua quedan relegados en nombre de lógicas de poder. Así se debilitan también los logros del derecho humanitario, el principio de proporcionalidad en la respuesta a las agresiones, la protección del acceso al agua, los alimentos y los bienes esenciales, y el respeto por la vida de los civiles y de los niños son tratados como ingenuas reminiscencias del pasado. Subtítulo: un supuesto realismo político. 204. Vivimos en una época de notable ceguera espiritual y cultural. Un falso pragmatismo invita a cortar las raíces de la memoria, como si se pudiera inaugurar una especie de nueva creación, desvinculada del pasado. Incluso quienes invocan grandes principios morales pueden caer en este nihilismo histórico, creyendo ilusoriamente que las atrocidades del siglo XX ya no pueden repetirse. En realidad, las mismas dinámicas resurgen bajo nuevas formas. Parece volver a imponerse la lógica del equilibrio armado y de la disuasión. Pero a diferencia del escenario bipolar de la Guerra Fría, hoy la multiplicación de los actores y de los frentes de conflictos hacen que esta lógica sea cada vez más frágil. La conflictividad exacerbada empuja hacia guerras asimétricas e híbridas, libradas también en el terreno económico, financiero e informático, con el uso de la desinformación y campañas que alimentan el miedo para influir en la opinión pública. En muchos países, incluso en el sur global, el aumento del gasto militar se presenta como la única respuesta a un futuro incierto o a amenazas percibidas, mientras que el costo real recae sobre los más pobres, que ven reducirse los recursos destinados a la salud, a la educación
y a los servicios sociales. 205. Detrás de todo esto se esconde un falso realismo, basado no solo en la lógica, arraigada de la fuerza, sino también en una convicción cultural y antropológica, como si la guerra fuera inevitablemente parte de la naturaleza humana. Siempre ha sido así, se dice, salvo breves paréntesis. Y así será siempre. Por lo tanto, el problema ya no es la paz perdida como referencia en el horizonte internacional, sino cómo y cuándo actuar militarmente, mientras se sostiene que sería irresponsable no prepararse para el enfrentamiento. En cambio, lo que es verdaderamente irresponsable es la realpolitik. Esta forma de realismo político que siembra en las conciencias y en la cultura la resignación ante una guerra ineludible y califica la paz y el diálogo como posiciones utópicas o irracionales que ignoran los riesgos en juego. Por el contrario, la paz no es una esperanza ingenua ni solo una ausencia de guerra. Es fruto siempre posible de la justicia y la caridad. 206. En este clima, el nihilismo y el pragmatismo terminan entrelazándose y normalizando errores gravísimos. Los extremismos religiosos y los fanatismos identitarios se alían con un economicismo irracional, mientras que la política recurre con facilidad a la desinformación, a la ridiculización del adversario y a la construcción sistemática de miedos y resentimientos. Así, la diversidad del otro se vive cada vez más como una amenaza, alimentando el deseo de posesión, la voluntad de dominio, las ambiciones hegemónicas, los abusos de poder y el miedo a la diferencia, y preparando un terreno en el que pueden madurar nuevos conflictos sin apenas darnos cuenta. 207. Este es un terreno fértil para nuevas guerras, tal vez aún más peligrosa que las anteriores, ya que tienden a perder todo límite ético. Lo que antes se consideraba inaceptable, hoy puede llevarse a cabo casi sin vacilaciones, mientras que la reacción internacional se adapta a la conveniencia de cada gobierno, más que a la gravedad objetiva de los hechos. Las decisiones ahora parecen ser guiadas casi exclusivamente por cálculos económicos, defendidas a través de ilusiones mediáticas, eufóricas, artificiales y sueños que inevitablemente se desvanecen, generando frustración y nueva violencia. Cuando uno se persuade de que nada es verdaderamente real y de que los principios no son más que un envoltorio vacío, la mecha de nuevas explosiones de intolerancia y agresividad se enciende en el corazón mismo de las personas. 208. En este escenario, la pregunta sobre las garantías reales contra nuevas violencias sigue abierta. Cuando una cultura normaliza y justifica el conflicto, se abre una deriva peligrosa. Lo que hoy parece impensable puede volverse mañana aceptable en base a cálculos de utilidad o de seguridad. En países marcados por graves tensiones sociales, no podemos excluir que alguien termine considerando el conflicto armado como una forma eficaz de desviar la atención a los problemas internos y como un instrumento de gestión cínica de las dificultades. 209. Una responsabilidad particular recae sobre quienes trabajan en el mundo de la investigación. Todos los protagonistas de este ámbito,
científicos, empresarios, inversionistas, autoridades académicas, políticos, entre otros, están llamados a trabajar con una lógica de transparencia y responsabilidad, manteniendo viva la conciencia del amplio marco en el que se inscriben los avances tecnológicos a los que contribuyen, incluidos los relacionados con la IA. Cuando uno se limita a mirar solo a su propio sector, se engaña a sí mismo, creyendo que realiza una tarea moralmente neutra y evita las preguntas sobre los fines últimos que orientan determinados experimentos. Así, se corre el riesgo de cooperar, tal vez sin quererlo, en proyectos oscuros que alimentan nuevas formas de violencia, manipulación y dominio. Me quedo en el número 209. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina del cielo y de la tierra, cuida a los niños desamparados y pobres, los huérfanos que están en los orfanatos, a los ancianos olvidados por sus hijos, y a los hombres y mujeres y niños que están en los hospitales y también son abandonados. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.